Hola a todos, muy buenos días y muchas gracias por estar presentes hoy. También un saludo cordial a todos aquellos que nos están viendo a través de streaming, como ya mencionamos, en cuprum.cl y en latercera.com. Chile tiene un sistema de pensiones que ha sido reconocido internacionalmente. De hecho, hace pocos días conocimos el índice 2018 de Mercer, que ubica a nuestro sistema en el 8º lugar del ranking del mundo y en el 1º de Latinoamérica. Pero también es de conocimiento público que nuestro sistema de pensiones requiere cambios para enfrentar los importantes desafíos demográficos de los últimos años y las proyecciones socioeconómicas, que han sido largamente analizadas y a fondo por académicos e incluso por 2 comisiones presidenciales, la Comisión Marcel en el año 2008 y la Comisión Bravo en el año 2015. Sin embargo, tras 10 años de discusión, es lamentable que no hayamos sido capaces de hacer los cambios que se requieren para resolver el problema de fondo de las pensiones de nuestro país. Es por esto que como compañía valoramos que el domingo recién pasado el presidente de la República haya anunciado el envío de un proyecto para reformar el sistema de pensiones. Dada la importancia de esta materia, es que en conjunto con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y AFP Cuprum, quisimos organizar el primer debate sobre esta nueva reforma de pensiones, para contribuir así a la discusión y conocimiento público de un tema que nos afecta a todos. Hoy, a solo 3 días de este anuncio, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la subsecretaria de Previsión Social, la señora María José Saldívar, quien nos entregará más antecedentes del proyecto de ley que enviará el proyecto al Congreso en los próximos días. Un aplauso para ella, por favor. Para esta discusión y junto a la subsecretaria contamos con la participación de destacados panelistas. La señora María Eugenia Montt, presidenta de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y académica de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Chile. El señor Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda del gobierno anterior y actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y Pedro Atria, quien es Country Head de Principal Chile y presidente del directorio de AFP Cuprum. Un aplauso también para ellos, por favor. Sin más, los quiero invitar a participar activamente de esta actividad. Cada uno tiene en su puesto una tarjetita para enviar sus preguntas, las que esperamos poder contestar en el panel de discusión al final de esta jornada. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de la gerente de Asuntos Corporativos de AFP Cuprum, Daniela Sequeto. Y antes de dar inicio a este panel de conversación que en esta mañana nos convoca, quiero dejar con ustedes a nuestra invitada especial, la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, quien va a exponer sobre los aspectos más importantes de este proyecto de reforma al sistema de pensiones. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Qué bueno ver este interés en poder conocer más esta reforma que hoy día vamos a presentar. La verdad que han sido muchos meses de intenso trabajo. Yo quiero agradecer a todo el equipo que ha sido parte de esto y que nosotros vamos a dar a conocer ahora. Por cierto, no la reforma completa, es imposible. La reforma contempla, aquí sí, si no me tapo la cara. La reforma contempla más de 47 medidas y por lo tanto abordan una serie de aspectos y hace que este sea un proyecto muy complejo. Y por lo tanto también vamos a tener que irlo conociendo y profundizando en distintas etapas. Nosotros hoy día nuestra intención es dar a conocer las 10 buenas noticias de este proyecto, entendiendo cuál era el objetivo principal de esta reforma. El objetivo principal que tenía una reforma de pensiones en nuestro país era mejorar las pensiones. ¿Y esto por qué razón? Porque existía un diagnóstico que era un amplio diagnóstico compartido prácticamente por todas las personas que han estado durante el tiempo trabajando y estudiando en esta materia, de que las pensiones en nuestro país eran bajas, que las pensiones no eran suficientes y que por lo tanto era necesario poder incrementar estos montos para las personas. Dicho sea esto,
Creo también que es muy importante relevar que este era un anhelo, que es un anhelo de toda la sociedad, un anhelo que trasciende un gobierno o una determinada visión. Y eso hace que también ocurran dos elementos que son muy importantes que van a acompañar esta reforma. En primer lugar, que lo que nosotros estamos buscando con esta reforma es establecer un consenso, es poder establecer un sistema en materia de seguridad social que sea compartido y que sea respetado por todas las personas. Es por eso que para este proyecto nosotros creemos que es fundamental que la discusión sea sumamente amplia, que participen todos los actores y tener claro de que aquí nosotros no vamos a conseguir que este proyecto se pueda establecer por un voto o por dos votos. Nosotros necesitamos que haya un amplio consenso, que esto sea respetado por la ciudadanía y por la sociedad para así poder realmente generar y construir en torno a un sistema. Y es por eso también que es muy importante destacar que este proyecto no surge de la nada. Estas 47 medidas surgen en gran medida de un desarrollo que ha habido en esta materia. Y aquí yo quiero destacar básicamente dos aspectos. En primer lugar, como gobierno estamos haciendo un reconocimiento a la importancia del pilar solidario, que es una política de anteriores administraciones y es por eso que se está reforzando y se está ampliando. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos recogiendo buenas ideas del proyecto de la anterior administración que acá el exministro Valdés le tocó liderar y cerca de 14 medidas que estaban contenidas en ese proyecto se rescatan y se recogen en el proyecto que estamos presentando, más otras 4 medidas que son complementadas y que también se incorporan. De esta manera nosotros estamos dando señales claras de que en esta materia nosotros no queremos una retroexcavadora como planteó el presidente o como ha planteado el ministro del Trabajo, sino que creemos que es fundamental poder avanzar. Y con estas mismas muestras de diálogo y de apertura es la que nosotros también queremos que la oposición reciba este proyecto, que no haya una oposición inicial, que no haya un prejuicio antes de empezar a discutirlo, sino que con la misma apertura con la que nosotros tomamos los proyectos anteriores, nosotros también esperamos que recojan las propuestas que nosotros estamos en este momento planteando. Y aquí entonces esta presentación, por alguna razón, está en la lámina 11. Nos vamos entonces aquí. Básicamente entonces la intención de esta presentación es darle a conocer a ustedes las 10 buenas noticias de la reforma a las pensiones que van a estar contenidas en este proyecto de ley. La primera buena noticia es que por primera vez en 40 años o en casi 40 años va a haber un aumento en la tasa de cotización. Todos sabemos que la razón por la cual las pensiones no son buenas en nuestro país es porque los parámetros de hace 40 años se mantienen intactos y prácticamente sin ninguna modificación. Cuando el país cambió socialmente y demográficamente de una manera brutal. Hoy en día no existe la estabilidad laboral que existía anteriormente. Nosotros hoy en día vivimos mucho más de lo que se vivía anteriormente y claramente un 10% de ahorro para poder financiar 30 años de sobrevida o 25 años de sobrevida cuando hemos tenido solamente 20 o 15 años de ahorro es absolutamente insuficiente. Esto claramente todos lo pueden entender y era necesario entonces aumentar la tasa de cotización obligatoria. ¿Por qué no más? Este acá ha sido un tema que se ha debatido muchísimo. Bueno, por una razón muy sencilla, porque la historia previsional, mi realidad previsional es reflejo de mi historia laboral. Yo en la medida en la que tenga una historia laboral robusta, voy a tener también a futuro una buena jubilación. Si nosotros aumentamos la tasa de cotización de manera irresponsable, pensando solamente en el futuro, pero no en el presente, podemos poner en riesgo las fuentes laborales de los trabajadores. Y efectivamente, aquellos que trabajan en empresas que son estables, en empresas que sí pueden aumentar esta tasa de cotización de forma de que no les vaya a impactar significativamente, van a tener muchísimas mejores pensiones.
pero la gran mayoría de los chilenos que están contratadas por pequeñas empresas, por emprendedores, no van a poder tener esta situación. Y nuevamente entonces vamos a encontrarnos con que va a haber una parte importante de nuestra población que no va a poder tener mejores pensiones. Este aumento en la tasa de cotización será de cargo del empleador, esto ya se ha señalado, esto es un cambio muy importante, puesto que pasamos a tener un sistema tripartito. Hasta ahora teníamos un sistema en el que aportaba en forma decidida el Estado, en primer lugar, y los trabajadores, pero que era importante también involucrar a los empleadores en este esfuerzo, como ocurre en la mayoría de los países de la OECD. Y la gradualidad que se ha establecido para esto, yo sé que algunos de ustedes la han criticado, les parece que es muy larga, pero tiene que ver íntimamente con el tema del mercado laboral. No podemos poner en riesgo nuestro mercado laboral, tenemos que garantizar que las remuneraciones suban, tenemos que garantizar el dinamismo de que se vayan generando más fuentes laborales y entonces esa es la razón por la cual lo estamos aumentando en un 4% y la excelente noticia es que efectivamente aquellos trabajadores que están recién comenzando su vida laboral verán aumentado sus pensiones en un 40%. Esto acá va a ser gradual según el tiempo, pero en ningún caso vamos a afectar las fuentes laborales de los trabajadores chilenos. En segundo lugar, el pilar solidario. La política del año 2008 de crear un pilar solidario que le entregara protección a las personas más vulnerables de nuestro país, esto quiere decir al 60% más vulnerable, ha sido una de las políticas públicas mejores que hemos nosotros podido desarrollar como nación. Nosotros a partir de esta política pública podemos decir con bastante certeza de que lo que es la extrema pobreza en la tercera edad dejó de existir. Y es necesario reforzar este pilar solidario, puesto que sabemos que estos montos todavía no son lo suficiente, pero que aquí hay que destacar que existen dos instrumentos dentro del pilar solidario. Y es cierto, estamos subiendo en forma decidida los montos de las pensiones básicas solidarias, que son de aquellas personas que nunca en su vida han cotizado y pertenecen al 60% más vulnerable, pero lo estamos haciendo de mayor manera en lo que significa el aporte previsional solidario. ¿Por qué? Porque queremos dar todas las señales por todos los medios de que el esfuerzo de cada uno no da lo mismo y que el ahorro individual y que el esfuerzo que cada uno hace va a ser premiado de mejor manera. Una de las grandes inquietudes que tiene la gente es cuando mira a su vecino y dice, bueno, pero es que él no ha hecho nada y tiene un mayor beneficio que yo, que me he esforzado durante toda mi vida. ¿Creemos que es importante apoyar a los más débiles? Sí. Pero también creemos que es fundamental apoyar de manera más decidida a aquellas personas que sí han hecho un esfuerzo por contribuir a un mejor desarrollo tanto propio como de su familia. ¿Qué significa este aumento en el pilar solidario? Básicamente que en un primer momento, aprobada la ley, se van a ver aumentadas las pensiones básicas solidarias en un 10%, que se va a ver incrementado el monto de la pensión máxima para aporte solidario en un 15% y que se van a establecer aumentos graduales en los próximos 5 años a fin de que estos factores de referencia puedan aumentar de manera significativa. Sin embargo, creemos, y esto acá nosotros tenemos la certeza, que las necesidades de las personas no son iguales a todas las edades que nosotros podamos tener y que claramente un pensionado entre los 65 y los 70 años que tiene muchas necesidades no son equivalentes a la de una persona sobre los 80, sobre los 85 años de edad. Sobre todo porque según lo que vimos en la última encuesta CACEN, las personas entre 65, 70, 75 todavía pueden tener ingresos que provengan del mundo laboral, ya sea la informalidad, algo esporádico, pero tienen otro tipo de ingresos. Las personas mayores no tienen esta posibilidad y es por eso que creemos que es importante relevar este hecho y por lo tanto ir incrementando las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios conforme va aumentando la edad. ¿Qué quiere decir esto muy en concreto? Que si actualmente la pensión básica solidaria es de 7.000 pesos, parejo para toda la población de los adultos mayores entre 65 años de edad y 85 años y más, una vez aprobada esta ley y que se encuentre en régimen, esto es después de los 5 años, vamos a tener que una persona de 65 años de edad hasta los 70 va a recibir una pensión de 118.000 pesos. Pero un adulto mayor
de 85 años o más va a recibir una pensión de 160.000 pesos. Cada vez que yo cumpla 5 años, porque se denominaba ahí en lenguaje cada lustro, voy a recibir un incremento en mi pensión que me va a permitir poder yo asumir las obligaciones o mis necesidades de una manera diferente. Los pensionados con retiro programado que reciban beneficios del Pilar Solidario tendrán garantizado el monto total de su pensión. Cuando uno se enfrenta a los pensionados, cuando uno se enfrenta a la realidad del adulto mayor, existen dos grandes temores. El primer temor es el de la longevidad, el segundo temor es el de la dependencia. Y estamos haciéndonos cargo de esos dos temores. La longevidad, ¿qué va a pasar si yo vivo más allá y no tengo con qué solventar mis necesidades? Voy a pasar a ser una carga de mis hijos. Ese es un temor muy fuerte en muchas personas. Y es cierto, uno puede decir, bueno, este temor se puede de alguna manera disipar si se opta por renta vitalicia. El problema es que no todos los chilenos pueden optar a renta vitalicia. Y aquellas personas con menores ingresos no lo pueden hacer. Y por lo tanto se encontraban con esta incertidumbre. Bueno, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es garantizarle a aquellas personas de menores ingresos que no pueden optar a una renta vitalicia, a que puedan tener la tranquilidad que el monto de su pensión se va a mantener inalterable. Este de acá es un beneficio que se está pensando en el 60% más vulnerable y de alguna manera entonces nosotros nos estamos haciendo cargo de esta preocupación y de este temor que me imagino que todos ustedes lo han oído cuando han tenido que conversar con personas que se están acercando a la tercera edad o que ya están en esa y que se dan cuenta que los recursos no les van a alcanzar para poder cumplir con todas sus obligaciones. Bueno, ¿y cuál ha sido una de las demandas más importantes en nuestro país en el último tiempo? Que todas las ayudas están siempre dirigidas a las personas más vulnerables de nuestro país. Y esto es lógico, y es lo que uno hace en una familia. Uno cuando ve a una persona que es más vulnerable, uno tiende a apoyarla más, porque necesita más. Pero también nosotros nos encontramos con la realidad de lo que se denomina la clase media, que es este grupo de personas que con mucho esfuerzo han logrado hacer una diferencia, por pequeña o grande que sea, con sus pares, pero que ha sido en base a su esfuerzo. Y dicen, pucha, porque me esforcé, porque yo trabajé, porque yo busqué algo distinto, no recibo apoyo del Estado. Y es necesario corregir esto básicamente por dos razones. Porque esto no puede ser un desincentivo para el esfuerzo personal. Nosotros creemos firmemente que las personas humanas tienen que desarrollarse en todos los ámbitos. Y si yo veo de que los incentivos están puestos en que yo llegue hasta una mitad de esfuerzo, porque después de eso me voy a ver perjudicado, no estamos permitiendo el desarrollo potencial al 100%. Y en una sociedad como la nuestra no hay nadie que sobre y necesitamos que todos estemos en este esfuerzo por mejorar cada día más. La clase media en nuestro país ha estado absolutamente abandonada en este sentido y es necesario hacerles un reconocimiento y decir que ellos también aquí son importantes. Pero la segunda razón por la cual esto es fundamental es porque existen incentivos a ocultar o a no mostrar toda la realidad para así verme beneficiado por las distintas instituciones y los distintos subsidios que puede pagar el Estado. Nosotros necesitamos que todos los chilenos que tienen una vida laboral de más de 40 años se vea reflejado en sus cotizaciones previsionales. Solo de esa manera nosotros vamos a poder tener mejores pensiones. Y es por eso entonces, que esto acá tiene que ver con otras cosas que hemos estado haciendo como gobierno, que le hemos puesto especial énfasis al proyecto independiente, no volviendo a postergarlo, que le hemos puesto especial énfasis al proyecto de Sala Cuna, porque la verdad que muchísimas mujeres trabajan desde su casa o en la informalidad, recibiendo ingresos porque no tienen cómo tener el cuidado de sus hijos, cuando están entonces quedando fuera de toda la protección en materia de seguridad social que corresponde.
Y por lo tanto estamos tratando de que los incentivos se alineen, tanto los incentivos del mercado laboral como los incentivos de un futuro previsional. Y claro, si yo he ahorrado por sobre 16 años siendo mujer, si yo he ahorrado por sobre 22 años siendo hombre, yo he estado muy por sobre la media. Y por lo tanto es necesario reforzarlos y entregarles un estímulo. Y entonces, por primera vez, se genera lo que el presidente de la República ha denominado un nuevo pilar solidario, dirigido a la clase media, entendiendo a la clase media no como aquel grupo de un determinado sector socioeconómico por determinadas variables, sino que entendido como aquella parte de la población que con esfuerzo construye su propio futuro. Y por lo tanto, este beneficio está dirigido, o este pilar está dirigido, porque este pilar está compuesto por 3 beneficios. En primer lugar, por todas aquellas mujeres que hayan logrado cotizar más de 16 años, por todos aquellos hombres que hayan logrado cotizar más de 22 años y que no hayan logrado autofinanciar una pensión superior a las 25 UF. Aquí estamos hablando del caso de la profesora de colegio que durante 35 años trabajó y cuando uno ve el resultado de ese esfuerzo en pensión, no necesariamente hay un correlato. Bueno, para este segmento de la población se ha generado este nuevo pilar que va a entregar básicamente 3 beneficios. El primer beneficio, que es parejo, que es para hombres y para mujeres, es un incremento, un estímulo de 0,15 UF por cada año extra cotizado, que va a su pensión mensual. Aquí es importante entender que los beneficios del pilar solidario pueden complementarse con estos beneficios del pilar clase media, no son en ningún caso excluyentes. Teniendo presente que las mujeres, por distintas razones, principalmente por el famoso tema de la sala cuna, que hacía que solamente las mujeres que trabajaban en empresas más grandes pudiesen tener este privilegio, tienen una participación en el mercado laboral menor, es que se ha estimado que los requisitos para ellas deben ser distintos, 16 años versus los 22, pero además generar un estímulo especial para ellas, que es de un 0,05, solo por el hecho de ser mujer y haber cumplido con esta edad. Y por lo tanto, esta primera parte del pilar, si la consolidamos, es de un 0,20 UF para la mujer y de un 0,15 UF para los hombres, que se va a recibir para todas las pensiones cuando se ha superado este umbral. Este es un beneficio, al igual como los del pilar solidario, que se van a aplicar no solamente a futuro, que es la gran crítica que tenemos respecto al 40%, sí, se van a mejorar las pensiones, pero en 40 años más. Bueno, estos 2 beneficios, estos 2 reforzamientos de los pilares solidarios son para todas las personas que están actualmente pensionadas o que están próximas a pensionar. Obviamente que va a haber una transición y obviamente que va a haber cierto tope por necesidades de restricción, pero va a ser beneficios que van a recibir las personas desde que sea aprobada esta ley según el calendario de transición que está pensada para cada uno de estos beneficios. Pucha, aquí, bueno, pero hay otro beneficio más que lo voy a decir al tiro porque tiene que estar en otra lámina, pero también nosotros creemos que es fundamental reforzar la permanencia de las personas dentro del mercado laboral. Aquí se ha preguntado mucho por qué no decididamente se aumentó la edad legal de jubilación y se nos dice que hay un tema político que nadie quiere asumir este costo. Yo creo que la explicación más realista es otra. Y es que nosotros tenemos un mercado laboral que no es capaz de absorber a nuestra población mayor. Todos conocemos el drama de las personas de más de 50, 55 años de edad, en algunos casos incluso menores que eso, que quedan sin trabajo y la dificultad que consiste en volver a reinsertarse laboralmente dentro del mercado laboral formal. Muchas veces incluso se les deja fuera de todos los procesos de selección porque están sobrecalificados, lo cual resulta aún más violento para una persona que está buscando trabajo. Bueno, nosotros creemos con ese contexto que aumentar la edad de jubilación no era del todo realista. Creemos que es mucho más conveniente generar los incentivos para que las personas que quieran y que puedan, lo hagan.
Y también, paralelamente, en esta misma línea de reforzar el mercado laboral, se está trabajando en generar también estímulos para que para los empleadores también resulte atractivo. Por lo tanto, si yo decido voluntariamente postergar mi edad de jubilación, este mismo incentivo clase media que habíamos hablado de 0,20 UF en el caso de las mujeres o 0,15 UF en el caso de los hombres, por cada año extra trabajado después de la edad legal de jubilación, se va a ver incrementado en un 50%. Por lo tanto, aquí también hay una fuerte señal de estímulo para seguir trabajando aquellas personas que quieran. Los adultos mayores que necesiten ayuda de terceros para desarrollar las actividades de la vida diaria recibirán un suplemento especial de su pensión. Todo acá yo ya solo señalaba, existen dos grandes temores para los adultos mayores. Uno es el riesgo de longevidad, ¿qué pasa si vivo más y ya no tengo recursos? ¿Qué pasa si quedo dependiente? ¿Qué pasa si quedo dependiente y no tengo los recursos para poder hacerme cargo de esta realidad? Y este de acá es un tema absolutamente transversal que atraviesa a toda nuestra población y es por eso que nosotros creímos que era fundamental generar un nuevo beneficio que no existía y que tuviese dos componentes. Un componente contributivo, un seguro que viniera a beneficiar a todas aquellas personas que hubiesen contribuido con este seguro y también un subsidio estatal para la gente más vulnerable de nuestro país. ¿Qué significa esto? El subsidio estatal, obviamente con financiamiento público, va a estar dirigido al 60% más vulnerable de nuestro país y va a significar un aporte en dinero a todas aquellas personas mayores de 65 años de edad que hayan caído en dependencia severa. Y este aporte va a ser un aporte que se les va a dar a las personas en relación a el decil en el cual ellas se encuentren. Los 4 primeros deciles de vulnerabilidad recibirán un aporte de 80.000 pesos mensuales. El quinto quintil será de 70.000 pesos y el sexto decil será de 60.000 pesos. Si hacemos memoria, yo les dije que la pensión básica solidaria llegaba a los 160.000 pesos si yo tenía 85 años de edad o más. Generalmente la dependencia severa se da a mayor edad. Imagínense cómo le cambia la vida a una persona que actualmente recibía una pensión de 107.000 pesos y va a pasar a recibir una pensión de 240.000 pesos, lo que eso significa para esa familia. Y nuevamente, esto acá implica que el cuidador, que normalmente es la señora, o es una hija, o es una nieta, ahora va a poder trabajar y va a poder desarrollarse en otro tipo de actividad y nuevamente va a poder tener una mejor historia previsional para cuando a ella a futuro le toque, pueda entonces tener una mejor pensión. Pero también hay un componente que es de seguro y que es contributivo. Y los requisitos para acceder a este seguro son haber cotizado para el seguro, las mujeres 4 años, los hombres 5 años, siempre estamos haciendo esta distinción por la realidad que existe en participación en el mercado laboral, haber caído en dependencia severa, tener más de 65 años de edad y aquí el piso que yo voy a recibir, el beneficio base, va a ser de 3 UF. Pero si yo he cotizado para este seguro una mayor cantidad de años, que un mínimo que estamos hablando de 15 años, se me va a ver incrementado este beneficio por cada año en un 0,2%, o sea, una 0,2 UF. En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Como estamos poniendo todos los incentivos para asegurar una mayor contribución y una mayor cotización por parte de todos los trabajadores, vamos a tener beneficios que, por cierto, van a ser muy por sobre estas 3 UF. Y esto claramente sabemos que no soluciona 100% el problema, pero por Dios que hace la diferencia cuando nos encontramos hoy día con que no hay ningún tipo de cobertura para enfrentar esta contingencia. Los trabajadores van a ser dueños de sus cotizaciones y podrán elegir quién les administre el 4% adicional que aportará el empleador. Este es un punto bien relevante. Las cotizaciones que los empleadores vayan a hacer para sus trabajadores van a ser de los trabajadores y van a ser entonces ellos quienes van a decidir dónde ellos quieren administrar estas cotizaciones. Ellos podrán optar porque sea en la misma FP donde tienen su ahorro individual, o van a poder optar
por otra entidad. Y estas opciones no van a ser únicas y permanentes a lo largo del tiempo. Yo podré ir tomando decisiones de ir cambiando y poder partir en una entidad, ir pasando parte de esos recursos a otra e ir pudiendo entonces tomar decisiones frente a este mayor ahorro. Nosotros creemos que es fundamental para poder tomar muy bien todas estas decisiones, avanzar en otra línea que es la educación previsional y financiera. Solamente en la medida que los trabajadores realmente entiendan cómo funciona el sistema y qué es lo más conveniente para él, que no necesariamente es lo más conveniente para el que está dando avisos en la televisión o en algún medio, va a poder tomar las decisiones más acertadas según su realidad. Y aquí entonces también nosotros estamos paralelamente haciendo un llamado a las AFP para que, y a todas las nuevas entidades que se van a incorporar, para que tengan un rol decisivo en la educación previsional y financiera de los trabajadores. Paralelamente, hay que también entender que se está aumentando la competencia en los distintos actores, se está permitiendo que se incorporen nuevos actores. A nosotros actualmente solamente conocemos a las AFP tradicionales, sociedades anónimas, que por lo tanto tienen que repartir utilidades entre sus accionistas. Bueno, se está permitiendo que esto abra absolutamente, se está permitiendo que se generen nuevas entidades que decidan no repartir utilidades a sus accionistas, se está permitiendo que repartan, me quedan 5 minutos, y me quedan 2 láminas, así que voy a ir más rápido, que se repartan las utilidades entre los mismos afiliados, que sean entidades que vengan, por ejemplo, del mundo de las sin fines de lucro, como son las cajas de compensación, las cooperativas, y también se está permitiendo entonces mayor libertad y mayor competencia en estas nuevas administradoras del 4%, que deben ser filiales de otras entidades. Quienes sigan trabajando y cotizando después de la edad legal de pensión recibirán pensiones más altas y además podrán disponer libremente de parte del ahorro que acumulen. Esto de acá es la segunda parte de este bono clase media incrementado al 50%, con la diferencia que esto de acá es para todas las personas. Financian pensiones de 25 UF o más, absolutamente en forma libre. Las personas van a poder disponer del 50% del mayor ahorro que vayan generando año a año. Esto acá es un tema que es súper significativo, porque las personas en general reclaman que sus fondos no los pueden usar y que tienen muchas veces necesidades que tienen que cubrir, entonces deben de ir, por ejemplo, a endeudarse para conseguir un crédito cuando en verdad su plata está en su cuenta. Bueno, vamos a dar la autorización a que las personas sobre su edad legal de jubilación puedan disponer libremente de este 50% del mayor ahorro. ¿Por qué el 50% solamente? Porque queremos que se incrementen sus pensiones. Entonces el otro va a ir a aumentar las pensiones. Y este 50% no deja de ser un monto sumamente atractivo. Nosotros hacíamos cálculo que, por ejemplo, una persona que ha cotizado siempre por el ingreso mínimo, que tiene una densidad de cotizaciones relevante, podría retirar hasta 900.000 pesos cada año. Entonces, imagínense lo que es para un hombre que tiene hijos chicos, que tiene a lo mejor una necesidad de una operación, un tratamiento dental, en vez de pedir un crédito, poder pagarlo con estos recursos. Las administradoras podrán compartir sus utilidades con los afiliados y además podrán devolverle parte de las comisiones que pagan. Esto de acá tiene que ver con un anhelo de algunas administradoras y también, por cierto, con una demanda importante por parte de entender de mejor manera ciertos roles que cumplen las administradoras hoy en día. Las administradoras podrán libremente, si así lo desean, poder sus utilidades repartirlas, el porcentaje que ellos desean, entre sus mismos afiliados y podrán tener, por ejemplo, ciertas reglas. Si es que la rentabilidad ha sido negativa, voy a poder repartir un determinado monto y por lo tanto se da esta posibilidad de que exista una interacción con estas utilidades respecto de los afiliados. Esto hoy en día no está autorizado y por lo tanto las AFP no lo podían hacer. A partir de esta ley, las AFP lo van a poder hacer. Esto no quiere decir que vaya a ser obligatorio. Esto va a ser una decisión de cada una de las entidades.
Y esto de acá también es importante tenerlo presente, que se va a poder hacer solamente respecto de los afiliados que estaban presentes cuando se generaron estas utilidades. No lo va a poder usar como un gancho publicitario a futuro, sino que es respecto de lo que actualmente existe. Aquí no nos interesa que hayan ofertones y no nos interesa que haya publicidad que pueda desvirtuar lo que realmente nosotros estamos más buscando, que es el tema de conocimientos previsionales profundos y que las personas tomen las decisiones con todo el conocimiento. Y por eso mismo entonces esta posibilidad que se está abriendo tiene también ciertas restricciones que hacen que se pueda tomar realmente como deba ser en el sentido. Estas son solamente 10 de las ideas y de los proyectos, de las iniciativas que contienen este proyecto. Como yo les señalaba, son 47 las medidas, algunas de mayor envergadura, otras de menores. Acá claramente lo que hice fue hacer un breve resumen de aquellas que son más significativas y que, por cierto, se va a tomar la discusión en una primera etapa. Y me encantaría que este seminario lo pudiésemos hacer en un tiempo más para ir profundizando en otros temas, porque creo que claramente todos los esfuerzos de comunicación van a ser insuficientes para la gran tarea que tenemos, que es generar la convicción de que una reforma previsional es importante en nuestro país, pero que no da lo mismo que tipo de reforma previsional, sino que necesitamos una que realmente nos permita garantizar mejores pensiones a futuro, pero que también permita garantizar sostenibilidad al sistema, cosa que no solamente se vean beneficiadas las actuales generaciones, sino que podamos dar una estabilidad y podamos generar las bases para un acuerdo social que sea realmente perdurable en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias entonces a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, y le invitamos entonces a quedarse aquí en el escenario en el tercer puesto. Ese es el suyo, sí. Y a continuación vamos entonces a dar inicio a este panel de conversación de este encuentro. Vamos a invitar al escenario al ex ministro de Hacienda, gestor de la reforma de pensiones propuesta en el gobierno anterior y actual académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés. Adelante, por favor. También a la académica de la Universidad de Chile y presidenta del Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones, María Eugenia Montt. Pasen nomás, no hay ningún problema. También vamos a invitar al presidente de AFP Cuprum, Pedro Atria. Y también vamos a invitar al escenario a la editora de La Tercera, Pulso Domingo, Sandra Burgos, quien va a ser la persona que va a moderar esta instancia. Muy bien. Y también les recuerdo que durante el desarrollo de este panel vamos a estar recibiendo sus consultas. Ahí hay un papel para que puedan anotarlas y también las vamos a estar recogiendo en las redes sociales con el hashtag, como ustedes saben, Reforma Pensiones en Vivo. Esto en las cuentas de Cuprum AFP y también de AmCham Chile para que puedan escribir ahí sus consultas. Entonces damos inicio a este panel de conversación que está ya preparado. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a este debate en el cual seguramente se van a abrir muchos temas de discusión respecto al proyecto de reforma previsional que la próxima semana ya va a ingresar al Congreso. Aquí estamos con 4 actores que van a ser relevantes en esta discusión que se viene, que estamos viendo que va a ser bastante intensa por lo potente que es en cuanto a la cantidad de información que contiene esta reforma. Y vamos a empezar con este debate, con la primera ronda de preguntas, que me gustaría partir esta conversación con la percepción que les queda a todos ustedes después de conocer los grandes titulares de este proyecto presentado por el Gobierno y de la presentación de María José Saldívar. Estamos frente a una reforma que considera recursos por $3.500 millones
un 1,2%, 1,2 puntos del PIB, donde el Estado financia esta reforma con ingresos provenientes de la recaudación tributaria, donde otra parte es asumida por los empleadores. Es una reforma que incentiva la competencia, que se hace cargo del tema mujer, de la clase media, que fortalece el pilar solidario en cerca de 1.000 millones de dólares y además, digamos que tiene muchos más componentes que nos dio a conocer ahora María José, que no habíamos conocido durante estos días. Entonces quisiera partir este debate haciéndole la siguiente pregunta a todos. ¿Qué es qué es lo mejor de este proyecto? ¿Qué les sorprendió en esta propuesta en términos positivos? Y me gustaría que iniciara esta discusión quien estuvo detrás del último proyecto de la presidenta Bachelet y que ha estado muy activo en el tema de pensiones, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Rodrigo, ¿te convence esta reforma? ¿Cuáles son las cosas positivas que estás viendo en ella? Bueno, buenos días a todos, gracias por organizar esto. Lo realizamos juntos, pero la verdad es que algunos hicieron mucho más esfuerzo que yo en la organización. Déjenme decir primero que esta es una apertura de un proceso de convergencia. Y creo que es una apertura buena en el sentido de que el gobierno ha tomado varios temas que yo creo que hace unos pocos años estaban fuera de la discusión de pensiones en Chile. Déjeme partir diciendo también que esto es urgente. Yo creo que no podemos darnos el lujo de seguir esperando hacer algunos cambios paramétricos en Chile que son centrales, la cotización de partida. Y por lo tanto se necesita mucha flexibilidad de todos para poder llegar a acuerdo. Ahora, no es fácil porque hay visiones en algunos temas en el espectro político que son complejos y también hay temas técnicos que tampoco son blanco y negro y que son debatibles. Yo creo que en lo que presentó la presidenta Bachelet y lo que está presentando el presidente Piñera hay esfuerzos bien importantes de flexibilización de lado y lado, pero aún no estamos ahí. Falta empujar las partes para que se junten. Hay muchas cosas en este proyecto que a mí me sorprenden positivamente y que facilitan un acuerdo. Yo diría, después podemos dar más rondas, pero hay muchos temas que estaban en el proyecto anterior y que están ahora. Y creo que eso es bueno, darle continuidad al debate de identificación de problemas. Pero también es muy sorprendente la cantidad de plata fiscal que se pone acá. Y en alguna ronda posterior me gustaría entrar en el detalle de eso, y eso es central para hacerse cargo, creo yo, de uno de los problemas no triviales, que es qué hacemos con la clase media para todos aquellos que no alcanzan a vivir 40 años en el sistema reformado. ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Esa es la primera decisión. Y si hacemos algo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo repartimos esa plata? Y eso creo que este proyecto al menos lo toma en cuenta con algunos instrumentos distintos, pero es muy importante que empiece a haber una convergencia en el diagnóstico de los problemas. Si uno discutía con alguien hace 4 años más, parecía que subir la cotización y cerrar las lagunas era suficiente. Y aumentar la edad de jubilación, por supuesto. Creo que hay ahora esta flexibilización de entender mejor los problemas. Pero bueno, déjeme parar ahí. Hay también varias cosas en las que creo que nos vamos a entrampar y que hay que empezar a conversar desde ahora para desentramparlas, pero lo dejamos más rápido. María Eugenia, quisiera preguntarle cuál es su visión como presidenta de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, cuál es su visión de cuáles son las cosas que ve más positivas de este proyecto. Bueno, lo más positivo del proyecto está en que hay un interés, ¿no es cierto?, y la decisión de aumentar las cotizaciones para poder tener unas pensiones que permitan a los usuarios tener una vida más digna cuando llegan a la edad de pensionarse. Como yo estoy representando a la Comisión de Usuarios, tengo que dejar muy bien claro que lo hago en calidad de académica y esta Comisión de Usuarios está conformada por los distintos sectores, es decir, representantes de los que son trabajadores activos, de los que son pasivos del sistema antiguo y que también ahí están los de este nuevo sistema. Y además es verdad que y ellos son personas que, si bien pueden no manejar el texto legal, tienen la experiencia de vida y ven la problemática de su gente. En consecuencia, uno está recibiendo siempre la queja
el reproche y es muy difícil conformarlo. En consecuencia, yo tengo el punteo y tengo lo que escuché ahora María José de lo que contiene y lo que se lee en la prensa, pero no tengo el texto ni puedo dar una opinión. Responsablemente los abogados no podemos hablar más de lo que es cierto, porque la prueba es lo más importante y después no tengo cómo resolver si dije una cosa distinta a la que aparece. En consecuencia voy a dar opiniones bastante personales. Pero yo creo que la comisión de usuarios fue una muy buena incorporación al sistema con la modificación de la ley 20.255, porque ellos se sienten representados y participan y tienen derecho por lo menos a voz. Pero tampoco hoy día, de lo poco que hemos conversado en las últimas reuniones, sin perjuicio que hicimos un análisis general, los vemos como muy satisfechos, porque el porcentaje que se va a incrementar a los que ya están en la comisión de usuarios no los va a beneficiar, porque ellos ya están ya pensionados, por supuesto, y no tienen una expectativa más que preocuparse por los que vienen. En consecuencia, yo creo que los que vienen es los que nos tenemos que preocupar. Y ellos están dispuestos a hacerlo. Entonces, saliéndome de todo el contexto y de por lo que escuché la María José, a mí lo que me preocupa es que se hacen modificaciones y así como nosotros dicen que somos cuarta edad ya, pero yo todavía digo tercera para estar más optimista. Los que estamos en la tercera edad ya no entendimos lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Y ahora tenemos que sacrificarnos. Yo tengo 72 años y todavía trabajo, pero lo hago porque creo que uno tiene que mantenerse activo. Entonces, yo creo que hay que concientizar a la gente de que aumentar la edad para pensionarse no es un castigo, es un estímulo para mantenerse activo. Y en consecuencia esto tiene que tener algunos, el galletón, el caramelo que los entusiasme. Porque la verdad es que ya ahí es donde yo, yéndome a un aspecto más grande, y lo que hemos escuchado hoy día, yo creo que hay que involucrar a la comunidad. Y involucrar a la comunidad significa también involucrar a la administración comunal. ¿Por qué hoy día no se puede trabajar hasta mayor edad, ¿no es cierto?, y darle sectores que se desempeñen los mayores para que no se pensionen anticipadamente en las comunas? ¿Por qué no hacer unas grandes casas, ¿no es cierto?, donde se recoja a los adultos de la cuarta edad, por ejemplo, y en que trabajen o cuiden los de la tercera, y tengan una actividad y tengan un ingreso? Así, como decía María José, la pobre nieta o la hija menor que se tuvo que quedarlo cuidando y no tiene ninguna previsión, va a poder salir. Entonces aquí, esta discusión, como conversábamos con otra colega, yo como soy docente soy apolítica en el sentido que tengo mi corazoncito, por supuesto, y un cerebro que me dieron, pero lo que pasa es que también tengo que ser objetiva. Pero aquí uno dice, ¿por qué no enamorar a la gente con solución de problemas fuera de la postura política o de la postura religiosa, lo que sea? Ese es el pecado más grande que tenemos. Y lo otro es reconocer que hay gente mayor que puede servir en muchos aspectos, liberando a gente de menor edad. Entonces, no estoy haciendo una crítica muy fuerte, pero siempre las comunas están preocupadas de hacer plazas con columpios y muchas cosas, y además, ¿no es cierto?, la cancha de fútbol. Pero ¿por qué no nos preocupamos y hacemos competencia en que esas comunas tengan algunos lugares donde atender a estas personas mayores que están en esta situación? Y la remuneración que se pague y los que cuiden sean los de la edad inmediatamente anterior. Entonces tendríamos una comunidad distinta. Estas cosas se me acaban de ocurrir, yo soy bien loquilla con lo que escuché de la María José. Por eso que no estoy diciendo nada de lo que estaba viendo aquí. Pero la verdad es que me preocupa mucho también este problema de la educación. Nosotros vivimos la transición y el cambio, y ni siquiera así tomamos conciencia. Menos conciencia toman ahora los muchachos jóvenes que oyen nada más que crítica. Y en consecuencia, ¿por qué no se hacen capacitaciones a los alumnos? En los colegios se sacó la educación cívica, que es una barbaridad. Hoy día debería volver la educación cívica y la educación previsional. Poco menos que como una cátedra. Y consecuencialmente nosotros tenemos que buscar, y poco menos que hacer competencias con los colegios, con las comunas. Entonces yo creo que el proyecto busca esas soluciones, pero también hay que buscar
por la parte administrativa, cómo darle la fuente para poder dar trabajo, para poder sacar de las casas a los que quieren ustedes, o que queremos todos, que puedan volver al área laboral. Y esas son cosas que uno las puede concluir de acuerdo a las críticas y al desconsuelo que tienen los representantes de los trabajadores que están ya en etapa de pensionado. Entonces yo el proyecto lo encuentro bueno y yo creo que hay que, no afinarlo porque es proyecto de ley, pero sí crear los organismos complementarios o buscar soluciones y estimular a la comunidad. ¿Cómo se estimula a la comunidad? No por aviso, sino que involucrando a la administración comunitaria, que son las municipalidades, y entonces que compitan entre ellos cómo atienden a su adulto mayor. Eso es lo que me parece que podría ser, acabo de inventar. Ajá. Bueno, precisamente este proyecto, como decía María José, no es solamente un tema de un proyecto de pensiones, sino que incorpora muchas otras cosas, vivir mejor y adulto mejor, otros complementos, digamos, que está viendo el gobierno. Y en ese sentido me imagino que ahí va la respuesta, porque este proyecto difícilmente va a poder incorporar esos elementos, ¿no, María José? Entonces, como uno de los planteamientos que hace ella es en torno a qué pasa con la gente que hoy día se está pensionando. Entonces, da la sensación que es ahí donde hay algún vacío o no hay claridad respecto a cómo este proyecto soluciona ese problema. Porque estamos hablando de pensiones hacia el futuro, pero ¿qué pasa con las pensiones de la gente que se va a empezar a jubilar ahora? O que se va a jubilar durante este periodo de transición del cual hablaste. Sí, a ver, lo que pasa es que este proyecto establece que efectivamente este aumento de cotización del 4% va a ser a futuro, pero estos otros estímulos que son el fomento al pilar solidario y esta nueva creación de este pilar clase media es para las personas que están actualmente jubiladas, que están próximas a jubilar y, por cierto, a futuro. Ahora, esto de acá va a entrar en régimen en un tiempo más, pero las personas que actualmente ya están jubiladas o están próximas a jubilar van a recibir estímulo estatal una vez que esta ley sea aprobada. Y que ahí va a haber... Pedro, ¿cuál es tu sensación de este proyecto? ¿Qué es lo que encuentras que es lo más positivo que estamos planteando, que está planteando hoy día el gobierno? Bueno, buenos días, muchas gracias. Nosotros pensamos que es fundamental para evaluar un proyecto de estas características que veamos cuál es el impacto que tienen los afiliados y si finalmente es positivo o no para los afiliados, recuerda o no sus intereses. En ese sentido, nosotros creemos que el proyecto está bien encaminado, tiene bastantes cosas positivas y otras cosas que nos gustan menos, pero defiende dos principios básicos que nosotros creemos que son fundamentales. Uno de los cuales es que mantiene esa relación entre la contribución que las personas hagan y la pensión que se reciba. Ese principio nosotros creemos que es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Es que el que más contribuye reciba más de vuelta como pensión. Eso premia, y aquí fue mencionado por la subsecretaria en su presentación, el esfuerzo personal. Y ese es un componente fundamental del sistema de pensiones que yo creo que se mantiene en este proyecto. Ahora bien, hay mucha gente que, no por falta de esfuerzo, sino por falta de oportunidades, de distinta naturaleza, una serie de circunstancias a lo largo de su vida que no pudo contribuir. ¿Ya? Y a pesar de que hizo mucho esfuerzo, no logró contribuir y construir una pensión adecuada. Y para esa gente está el segundo principio, que es que tenemos que ir todos solidariamente a ayudarlos, ¿ya? Que ni un chileno se nos quede atrás. Y para eso este proyecto también refleja un fortalecimiento bien importante del pilar solidario con impacto inmediato. Tal como fue recién destacado, esto puede impactar de inmediato si es que es aprobado y refleja, porque si bien el financiamiento estatal, ¿ya?, es por los impuestos que todos pagamos. ¿Ya? Por lo tanto, es la mejor forma de financiar esa solidaridad que todos tenemos que tener. Por lo tanto, lo que hace este proyecto, en ese segundo principio, es fortalecer la solidaridad que nuestro sistema de pensiones ya tiene, y creemos que eso es fundamental para llegar a acudir a todos esos chilenos que hoy en día, a pesar de su esfuerzo, no han logrado construir una buena pensión. Eso nosotros creemos que es fundamental y por lo mismo creemos que esto tiene que tener la urgencia necesaria, porque esto es un tema que venimos discutiendo hace más de 10 años, como se mencionó acá, ¿ya? Y si nosotros tuviéramos bien el foco en que ese es el camino, podríamos
y a implementar, no seguir dilatando esto más y más años, que solo perjudica a los afiliados y a los pensionados. Ahora pasemos a la otra, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven que son más complejas de este proyecto? Los temas que se van a ver, digamos, van a tener dificultad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político para sacar este proyecto adelante. Por lo pronto, hay ciertas dudas que quiero recoger, o sea, que he recogido de lo que se ha publicado en los últimos días desde que apareció la reforma respecto a este proyecto. Por ejemplo, cómo va a operar el tema de la competencia, sobre cuál será el reglamento que van a tener estas administradoras de ahorro complementario para la pensión que van a administrar este 4% adicional. Se desconoce si hay otros cambios en la reforma de cómo opera la industria, si hay algún elemento adicional que hasta este minuto desconocemos. También cómo se van a levantar estas murallas chinas entre las compañías que hoy día, por ejemplo, tengan otros servicios financieros y que además ingresen al tema de pensiones. Se cree que también al introducir más información y posibilidades de elección al cotizante, se puede generar, por ejemplo, una industria de asesores previsionales que a lo mejor no van a asesorar bien, como ha pasado en el último tiempo, y que puede generar mucho ruido también en el usuario, o que las competencias también puedan gatillar malas prácticas, como por ejemplo pasó en los años 90, que hubo muchas malas prácticas en términos comerciales por capturar a los cotizantes. También se ha levantado otra arista, que es el efecto de esta reforma en el empleo, el efecto que va a tener. Ayer lo decía el presidente de la CPC, que veía que había un efecto de un daño en 60.000 empleos. También hay dudas respecto al optimismo del gobierno al comprometer gastos permanentes que serán financiados con holgura o con crecimiento que se darán a futuro, que hoy día no tenemos claro si efectivamente va a ser así o no. Si hay una crisis en 10 o en 20 años más, ¿qué va a pasar con eso? Por lo tanto, ante ello, las preguntas respecto a la otra cara de la moneda de esta reforma es cuáles son los principales problemas técnicos que están viendo. Y ahí me gustaría, Rodrigo, que tú pudieras explicarnos un poco cuál es tu análisis. Bueno, de nuevo, aquí hay tantos temas que es difícil seleccionar dónde uno ve temas complejos que van a ser los nudos que va a haber que ir desatando, ¿no? Creo que en el lado de la clase media, las platas, cuando uno pone 3.500 millones de dólares, parte con bastante ventaja en una discusión política, ¿okay? Entonces yo creo que es más del doble de lo que había en el proyecto anterior y por lo tanto uno podría pensar en grandes números que los beneficios van a ser comparables a los anteriores. Donde yo creo que puede haber complicaciones más grandes. Hay un tema que creo que va a estar con nosotros, que es, llamémoslo, ni un peso más para las AFP como el concepto paraguas, ¿okay? Y partamos reconozcando, y es bueno hablar con la verdad en estas cosas, no es gratuito eso. Es una restricción política, porque hay gente que legítimamente piensa que este modelo es demasiado privado, para ponerlo de una manera. Pueden haber otras razones, pero tanto el proyecto de la presidenta Bachelet como el presidente Piñera tomaron esa restricción política y la están trabajando. Se trabajó en ese momento, se está trabajando ahora. Y yo creo que eso hay que reconocer que es una restricción política, que va a ser muy difícil llegar a una solución que sería probablemente la más barata en plata, que es que el 4%, que es poco, probablemente 5%, sea administrado por la AFP nomás. Y nos vamos a dar un lujo en buscar una solución distinta, ¿okay? Y eso, digamos la verdad que es así, porque es bueno partir no de supuestos en el aire. Pero sabiendo que esa es una restricción, y aquí viene mi segunda pata, yo tengo muchas dudas de que la solución propuesta sea la más adecuada, por varias razones. Primero, por una razón simplemente política. Le costó mucho asentarse. Y ya están discutiendo todo de las dobles comisiones, no es gratis esto, y muchos otros temas. Yo personalmente tengo una visión más bien que ha evolucionado en el tiempo y que creo que un sistema de pensiones de seguridad social que descanse demasiado en decisiones de las personas abre demasiados riesgos. Y creo que suponer que este otro 4 lo vamos a poder financiar, o manejar más bien, no financiar, como uno maneja un fondo mutuo, es un
supuesto errado en términos de que cuando uno ve cómo funciona la gente promedio en el sistema, no escogen la AFP que deberían escoger, se cambian de fondo cuando no deben, más de la mitad no ha escogido fondo. Entonces, a mí me tocó el 2001 estar en el equipo que hicimos multifondos, y yo defiendo multifondos, pero hoy día creo mucho menos en la capacidad de las personas promedio en Chile de tomar las decisiones correctas de lo que pensaba en ese tiempo. Y este 4 exacerba eso. Y yo creo que es un camino medio complicado, políticamente hablando, pero también técnicamente hablando. Un par de cosas técnicas más. Hoy día está muy discutido si es que la administración activa de fondos le gana a la administración pasiva de fondos. O sea, hay alfa, para los que son técnicos acá. Bueno, tengamos dos sistemas quizás, uno que busca alfa y el otro no, por ejemplo. Tengo muchas dudas de que haya muchos administradores. Aquí hay economías de escala grandes. Caben un cierto... Teníamos 20 y tantas AFP en algún momento, por algo hay 6 ahora. Creo que se ha explicado pésimo que en el 4 va a haber competencia y en el 10 no. ¿Ok? La pregunta obvia en la radio hoy día estaba, ¿por qué no hacemos con el 4 lo del 10? Entonces hay que empezar a decirnos que es un producto distinto. Bueno, que sea de verdad distinto entonces. Y no una cosa tan parecida que al final, raya para la suma, ha sido muy difícil de explicar. Yo entiendo que el Consejo de Ahorro Colectivo que se presentó en el proyecto Bachelet es un proyecto que era en la esencia de la coalición y para un gobierno centro-derecha es intragable ponerle esto a un evento estatal. Pero pensemos en alternativas públicas intermedias. Existen en el mundo. Inglaterra hizo recién algo como el Consejo de Ahorro Colectivo. Australia está viendo si tiene demasiadas AFPs chiquititas. Bueno, miramos el mundo y van a haber otras soluciones, creo yo, que permitan encontrarse políticamente y técnicamente este aspecto de cómo se administra este extra y que no sea lo mismo. De nuevo, podría ser lo más barato, pero eso no es una solución viable políticamente. María José, ¿y cómo piensa el gobierno que se va a dar este tema? Porque tú comentaste que es muy importante el tema de la educación financiera y durante todos los años ha sido eso y han existido fondos también que se han entregado para este tema y finalmente la gente, como bien decía Rodrigo, cada vez que pasa más tiempo parece que está más desinformada de cómo funciona el sistema de pensiones. O sea, lo hemos visto que cuando salió el movimiento Más AFP había mucha gente que incluso pensaba que los fondos no eran de ellos, sino que era un fondo común que se iba y que tenía la AFP y que la AFP después lo repartía. Entonces, ¿cómo ustedes piensan salvaguardar ese problema? Porque se va a generar una competencia brutal en el mercado para captar esta cantidad de recursos y la gente probablemente no va a ser capaz de digerir lo que va a tener que elegir o qué es lo que está eligiendo. A ver, claramente el tema de la educación previsional y financiera es un problema que nosotros tenemos en nuestro país, sobre todo porque entra en pugna con los valores de la sociedad actual. O sea, haber enseñado educación previsional o financiera en una sociedad como la que teníamos en Chile en los años 60 o en los años 50, en que el ahorro era un valor en sí mismo, es muy distinto en una sociedad hoy en día que el valor es el consumo y que está puesto ahí todas las fichas. Uno es o uno vale según lo que tiene hoy en día y eso obviamente que atenta contra estos conocimientos que apuntan en el sentido contrario. Y está claro que tenemos que avanzar en una mayor educación previsional y financiera a pesar de lo difícil que es y es por eso que creemos que aquí todos tenemos que ser actores relevantes en esta materia, que las administradoras tienen que ser actores relevantes en esta materia, que el Estado tiene que ser actor relevante en esta materia y que claramente esto no se puede dejar solamente reservado cuando uno se encuentra con el momento de la verdad frente a un vendedor o un asesor, de que uno ni siquiera sabe si lo que le está diciendo es cierto o no, o si está vendiendo los intereses de otro por sobre los propios. Y entonces yo creo que para poder entender bien esta reforma hay que entender de que tenemos que avanzar en todos los ámbitos al mismo tiempo. La educación previsional y financiera debe partir, tal como dice María Eugenia, desde el colegio. Tenemos que tener también actores comprometidos con esto y es por eso que también hay un llamado a las AFP y a la industria en esta materia. Y tenemos que entender cuál es el concepto que está detrás. Que el concepto que está detrás es que este es un ahorro de los trabajadores
que es un ahorro actual para financiar una futura necesidad. Y que por lo tanto, si entendemos bien cuál es este concepto, a lo mejor vamos a poder llegar a las mejores soluciones para que esto sea así posible. Es cierto que no es una buena idea complejizar el sistema a tal nivel de que sea imposible entenderlo y imposible tomar decisiones que sean correctas. Pero también es necesario tener presente que no todas las personas somos iguales y que también tiene que haber cierta posibilidad de elección y que sea el trabajador quien opte porque es lo que es lo más conveniente para él. Yo ahora no voy a entrar a decir qué es lo que vamos porque claramente estamos en un proceso en el cual ni siquiera el proyecto se ha presentado y que, como declaración de principio, le dije al principio, estamos abiertos al diálogo y una forma de manifestarlo es haber recogido Perdona, y iniciativas en de esa otros. apertura al diálogo está la posibilidad, por ejemplo, que ese 10% también ingrese competencia. A ver, ¿O es algo que podría negociar el gobierno? Porque probablemente va a ser una carta que yo se va a creo que ver en hay el Congreso. un error, hay acá dos temas que yo creo que son bien importantes. Primero, zanjar. Va a haber mayor competencia tanto en el 10 como en el 4 como en el 14 si lo queremos unir. ¿Por qué va a haber mayor competencia en el 10? Porque se están permitiendo que ingresen nuevos actores que hoy en día no existían. Hoy en día solamente podían administrarlo las AFPs tradicionales. Hoy en día van a poder entrar actores que van a ser con fines de lucro, sin fines de lucro, sociedades anónimas tal como actualmente existen, pero que deseen no repartir utilidades hacia afuera y repartirlas hacia adentro. Por lo tanto, hay aumento de la competencia en el 10%. ¿Hay aumento de la competencia en el 4%? Por cierto, porque son nuevas entidades las que se van a poder conformar, pero no digamos que en el 10% no va a haber competencia, porque sí lo va a haber. Ahora, yo como trabajador, puede ser que estoy pensando que alguien vaya a poder tomar todas las decisiones con mucha racionalidad y que vaya a poder optar si lo quiere consolidar el 14 solamente en su FP o si lo quiere distribuir, pero también esto es parte del trabajo y del desarrollo que tenemos que ir haciendo. Pedro, una de las cosas que destaca este proyecto, estábamos hablando del tema de la competencia en esta administración del 4%, y María José dice que va a haber competencia también en la administración del 14%. Pero a ustedes también les deja participar a las AFPs creando una administradora de ahorro complementario para la pensión AACP, que es una nueva sigla que se va a incorporar en el vocabulario. Esto implica costos adicionales, obviamente, porque tiene que ser una filial de la AFP. Por lo tanto, ¿cómo creen que ustedes van a poder mantener la promesa que han hecho las AFPs de que no cobrarán comisión por administrar ese 4%, si van a tener que crear una filial que va a implicar costos adicionales, porque no va a ser la misma gente, no van a ser los mismos recursos con los que se van a trabajar ahí? Mira, primero yo quiero aclarar un punto. Sí. Aquí se dijo que sí va a haber competencia, yo quiero ser bien enfático en que sí hay competencia. Hoy en día hay muchísima competencia en el 10%. Y también quiero ser bien enfático en que hoy día la industria de AFP no es una industria cerrada. Cualquiera puede constituir una AFP, y una AFP no es más que una serie de reglas que exige la ley para ser constituidos como tales. Por lo tanto, hoy día cualquier persona que cumpla esas exigencias, entre las cuales está capital, como cualquier ingreso de cualquier industria, puede tener una AFP. ¿Ya? Y existe una gigantesca competencia, y lo dijo Rodrigo, en la década del 90 había más de 20 AFPs, y hoy día quedan 6 AFP, que son básicamente las sobrevivientes, producto de la competencia. ¿Ya? ¿Pero por qué entonces el gobierno utiliza como un factor relevante de este proyecto utilizar el tema competencia? Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno. Claro. Yo estoy diciendo que el pilar actual contributivo del 10% hay muchísima competencia, e invito a cualquiera que no esté ahí que ingrese a una AFP y vea la competencia que hay. Yo creo que eso es importante. Lo otro que quería destacar yo, tal como comenté antes, de lo bueno que traía el proyecto, que es si es bueno o malo en función del afiliado. ¿Ya? Y yo soy convencido que al afiliado no le es tan importante la organización industrial. ¿Ya? Lo que le preocupa son las cosas que efectivamente le están aumentando la pensión a él o están perjudicando, las cosas que efectivamente le están protegiendo sus ahorros o se lo están afectando. ¿Ya? Y en ese punto hay cosas que el proyecto de verdad necesita ser mejorado, le hacen falta. ¿Ya? Solo para dar un par de ejemplos. ¿Ya? La tasa de contribución que tienen los sistemas desarrollados en el mundo
y se hablaba mucho del promedio de la OECD, que es de 18%. La verdad que es más cercana al 20%. ¿Ya? Y los que rankean primero en los rankings, aquí se mencionó María José o mencionó Daniela, el Mercer, los que lideran son Dinamarca y Holanda, y ellos tienen tasas superiores al 20%. En el caso de Holanda llegan hasta el 30% dependiendo de los ingresos. Esa es una realidad. ¿Ya? La única forma de tener buenas pensiones es tener importante tasa de contribución. No hay otra opción. Entonces, el 14% que se está planteando acá, que es muy bueno, es muy positivo que nos movamos en esa dirección y es muy urgente hacerlo, es insuficiente. Ya eso se ha dicho. Nosotros tenemos que ir moviéndonos a tasas más cercanas al 20%. Obviamente uno entiende que es imposible subir la tasa del 10 al 20 inmediatamente, incluso el 14 tiene una gradualidad bastante larga, pero existen mecanismos alternativos y se pueden crear mecanismos, por ejemplo, en el pilar voluntario, ¿ya? Que permita aumentar esa contribución, el S6 adicional que falta, con aportes del empleador armados de buena forma. ¿Ya? Como se mencionó también acá, no hemos visto el proyecto todavía en detalle, yo no sé qué es lo que viene en el componente voluntario, pero se podría establecer desde ya mecanismos para ir cerrando ese desfase que falta al 20%. Y otro tema fundamental, que tampoco hemos conversado acá todavía, tiene que ver con la cobertura, ¿ya? Con las densidades, con las lagunas. La principal razón, junto con la baja tasa de contribución de las bajas pensiones, es la cantidad de gente que está fuera del sistema, la cantidad de gente que tiene muchas lagunas, que tiene la falta, el problema de la densidad, no porque ella quiera, o no porque ella no quiera cotizar, muchas veces que no puede. Esa es la verdad, porque tiene periodo largo de desempleo, porque trabaja en la informalidad. Entonces, eso tampoco está abordado fuertemente en el proyecto. Tenemos claro que hay otro proyecto que hoy día está en el Congreso, que es el de los independientes, que abarca una parte de ellos. En este proyecto hay ciertos mecanismos que están incluidos, hay unos seguros, hay unas cosas que están incorporados. Sin embargo, nosotros creemos que hay que ser mucho más agresivos en ese punto, porque ningún sistema del mundo funciona sin contribuciones de todos los participantes, sea de reparto, sea de capitalización, sea mixto, como el que tenemos aquí en Chile y como el que tienen los principales países desarrollados. Por lo tanto, esos son elementos que yo creo son fundamentales, que son necesarios para fortalecer este proyecto y que permitan mejorar de forma importante nuestro sistema de pensiones. Rodrigo, ¿tú querías comentar algo? Yo quería solo hacer un par de contrapuntos simples, ¿no? Uno tiene que ver con la educación financiera, que es muy importante, pero lamentablemente la evidencia mundial es que la atracción que provoca en el comportamiento no es tan grande como nos gustaría. Y por lo tanto, apostar demasiado a eso creo que es muy arriesgado. Y en segundo lugar, quería volver al tema de la competencia. La razón por qué hay, o ha habido, porque ya eso es cada vez más bajo, pero ha habido más utilidades en la AFP de lo que uno podría pensar que existe en un mercado, no es porque no haya entrada. De hecho, entró hace poco una nueva AFP gracias a las licitaciones, algo que creo que hay que fortalecer más que dejar muy al lado. Pero básicamente la razón de esta utilidad es que la competencia se hace con consumidores o clientes o afiliados que son menos sofisticados, si se quiere, o les importa menos el tema. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no caer en la tentación de suponer que esos mismos problemas ahora no se van a replicar en otras industrias. No por tener más oferentes simplemente vamos a lograr bajar esas utilidades. Se necesitan otro tipo de intervenciones, como las licitaciones. Entonces, creo que el tema de cómo se está arreglando esto del 4, creo que es más bien arriesgado y no me gustaría como replicar el mismo sistema doble. Mencionando lo anterior, sin embargo, yo creo que hay varias cosas que el proyecto hace, como se ha ido sabiendo, no sabemos todos los detalles, pero son bien interesantes. Esto, por ejemplo, la competencia que podría proveer esta idea de ofrecerle a los afiliados compartir utilidades de alguna manera. Puede ser un nuevo incentivo que puede ser súper interesante para la competencia en la AFP. La disminución del encaje, políticamente yo ya lo he dicho en algunas reuniones privadas, lo encuentro súper arriesgado porque se va a ver como un tema. Pero también puede ayudar quizás a más competencia. Pero mi punto final es que yo creo que este no es un mercado cualquiera y por lo tanto no debiéramos
asignarle, yo entiendo la razón del gobierno de tener siempre la posibilidad de escoger, pero hay mercados como en el agua potable que pasa por mi casa que yo no escojo la compañía que tengo que tomar, pasa una nomás. Y yo creo que en seguridad social hay algunos aspectos de esto que uno les puede tratar parecido. María José, ¿tú quieres responder respecto al tema de la competencia que se ha tomado aquí en la discusión? ¿Por qué el gobierno eligió este modelo para el 4% y ha levantado como bandera comunicacional el hecho de que se va a ingresar más competencia? Si Pedro dice que ya existe competencia en el sistema de FP. A ver, efectivamente existe competencia, pero nosotros queríamos que entraran nuevos actores a esta competencia. Y hasta ahora los actores que estaban efectivamente tenían todas unas mismas reglas del juego. Dentro de la seguridad social existen algunos sistemas en los cuales coexisten privados y públicos, y en otros existen entidades sin fines de lucro, y nosotros habíamos visualizado que en algunas de estas industrias en las cuales habían entidades sin fines de lucro se daban resultados que eran interesantes y que podían ser entonces replicados en esta materia. Y es por eso entonces que se abren estas distintas posibilidades, también dándole las posibilidades a las actuales administradoras a que puedan de alguna manera cambiar el modelo, por ejemplo, por medio de repartir las utilidades. Por lo tanto, es un aumento en la competencia para que entren nuevos actores, pero que sean distintos a los que actualmente existen. En tema de la licitación, por cierto, que ha sido fundamental para que ingresen nuevos actores, tal como actualmente nosotros los conocemos. Creemos que es súper importante fortalecer las licitaciones. No vemos con buenos ojos lo que ocurrió en la última licitación, en la cual se terminó por declarar desierta porque, por cómo estaban dadas las reglas del juego, si es que yo lo estaba siempre ofreciendo una comisión inferior a la última que había licitado, podíamos tener la posibilidad de que nunca más volvieran a haber nuevos interesados, y esto podíamos llegar al absurdo de tener una comisión del cero para poder seguir yendo a esto, y finalmente entonces no íbamos a encontrar nuevos actores que quisieran intervenir. Por lo tanto, también se está reforzando y se está ¿Y cómo mejorando. se va a reforzar eso? A ver, lo que se está pensando básicamente es aumentar el plazo de la licitación a 3 años, existiendo la posibilidad para el afiliado que ha sido licitado de poder cambiarse después de 2 años, pero también que la comisión que sea considerada no sea la última licitada, sino que la segunda que está en el mercado en ese momento, es decir, que sea la más baja de las que actualmente existen. Y de esa manera entonces también es un fuerte estímulo a todas las administradoras a que ellas puedan también ir bajando sus comisiones ante la expectativa de que a lo mejor yo voy a ser la segunda más baja. Y por tanto sí se está reforzando también en esa materia. Ahora, hay una serie de otros aspectos que lo que apuntan es a mejorar la competencia y a disminuir barreras de entrada, que los vamos a conocer en los próximos días, y que sería súper largo explicar acá cada uno de ellos. Pero yo creo que aquí quiero ir nuevamente atrás y un poco recogiendo lo que plantea Pedro. Lo que se está buscando es el mejor interés del afiliado y la mejor pensión posible. Lo que nosotros queremos es que las pensiones de nuestros trabajadores, después de largos años de esfuerzo, reflejen este esfuerzo y los dejen tranquilos. Y este acá es un tema que es muy complejo porque implica recursos. Y en ese sentido también estamos llamando a las administradoras a que sean parte de este esfuerzo, no solamente a través de mayor rentabilidad que se le entregan a los fondos, sino que también a cómo nosotros nos planteamos, por ejemplo, frente a los vendedores, frente a los agentes, cómo nos vamos a plantear frente a la competencia y los estímulos que vamos a entregar, siempre pensando en el largo plazo y siempre pensando en los mejores resultados para los afiliados. Yo creo que ese es el foco. Rodrigo plantea algo que es súper relevante. Este no es cualquier mercado, esto es seguridad social, y por lo tanto las entidades que están dentro de este tienen que verse a sí mismas como entidades de uno de los servicios y los productos más valorados por las personas, que es protección, que es seguridad, y sobre todo en un momento de la vida en la cual yo estoy frente a una contingencia que nadie más me puede ayudar, y voy a estar entonces en una situación que es compleja y que tanto el Estado como la administradora deben ayudarme a darme a mí una sensación de protección y de tranquilidad, que es la que nosotros esperamos que perciban y que tengan las personas de la tercera edad.
María Eugenia, ¿cuál es la mayor complejidad que está viendo usted ahora la mayor complejidad que está viendo en este proyecto? Sí. ¿Y qué es lo que preocupa a los usuarios? Primero no está claro qué pasaría con resultados negativos, ¿no es cierto? Con bajas en los fondos. Lo otro que preocupa mucho es la incertidumbre que ven la gente que estaba en el sistema antiguo y se cambia, porque el sistema antiguo fijaba una pensión, ¿verdad?, que se mantenía, y ahora está sometido a las reglas del mercado, y consecuencialmente esas son una de las inquietudes más grandes que se tienen. La otra es como la ignorancia que estábamos hablando, se mantienen o se van de pensión en el nuevo sistema por el retiro programado, porque no entienden bien el sistema de la renta vitalicia, y siempre tienen, no es la confusión, es la realidad de que no toman la renta vitalicia que les pudiera dar una pensión fija por el hecho de que pierden la posibilidad de dejar la herencia, que es lo único que tienen en su vida para dejar, que es el fondo de pensión. Esas son las problemáticas más grandes. Y como comisión de usuario también hay una queja de la falta de conocimiento, volvemos al mismo tema. Y desgraciadamente hay que hacer una crítica no solamente al sistema, sino que el sistema educacional. En ninguna parte hoy día se estudia seguridad social y las universidades han suprimido la cátedra. Ni siquiera hay una cátedra de seguridad social, en consecuencia es increíble. O si no, algunas han hecho una combinación de un semestre de derecho colectivo con seguridad social. Entonces ninguna de las dos áreas se manejan como corresponde en el área del derecho. Entonces hay toda esta problemática de falta de coordinación en contextos totales. Pedro, me gustaría ver ahora qué es lo que le falta a esta reforma, cuáles son tus apreciaciones respecto a qué debería contener esta reforma que hoy día tú ves que no aparece y que también tiene posibilidades efectivas, reales, de poder introducirse en la discusión del Parlamento. Solo para cerrar el tema de la competencia, solo destacar que a pesar de la mucha competencia que hay hoy en día, nosotros estamos súper abiertos a que haya más competencia, que entren más actores. Hoy día podrían hacerlo, habría que preguntarle a ellos por qué no lo hacen. Hoy día perfectamente pueden hacerlo. Y que la forma correcta que nosotros apoyamos para que haya más competencia es que se bajen las barreras de entrada. Algunas de las barreras de entrada están en el proyecto que estarían bajando. Nos preocupa, sí, cuando se busca aumentar la competencia, metiendo ciertos ajustes raros al mercado que generan distorsiones en que es difícil saber ex ante cuáles pueden ser las consecuencias de las conductas de los participantes del mercado, todos. ¿Cuáles son esos? El día de mañana. Aquí se está hablando de esta separación del 4%. Yo comparto con Rodrigo cuando dice que la industria de la AFP es la industria de la seguridad social. Y en eso nosotros como AFP estamos súper conscientes, tremendamente conscientes que es distinto a la industria financiera común y corriente. Por lo tanto, es verdad que dentro de la seguridad social es importante establecer cierto tipo de restricciones, partiendo por ejemplo que el ahorro es obligatorio. Estamos obligando a la gente a ahorrar. ¿Por qué? Porque es parte del componente de seguridad social. Por lo tanto, no es llegar y abrirlo completamente a que fuera equivalente a una industria financiera. Y por eso hay una regulación tremendamente estricta para en qué se invierte, cómo se invierte. Por eso están definidos por ley los 5 multifondos. El PP no puede hacer los fondos que quiera, están definidos por ley. Es una regulación extraordinariamente exigente, y la razón que hay detrás es porque es parte de la seguridad social. ¿Tú ves que en este 4% a estas nuevas entidades no van a tener esa exigencia? Desconozco cómo va a ser la exigencia, sé que va a ser distinto. Es una buena oportunidad Claro, para preguntárselo entonces a María José. Lo que he sabido yo que va a ser algo distinto, va a tener una regulación también, pero va a ser algo distinto. Lo que digo yo es que, y también recojo aquí un punto que se ha mencionado que tiene que ver con la educación, que una preocupación que tenemos nosotros es el nivel de complejidad que se le está metiendo al sistema. Y esto que queda en manos de la decisión del afiliado. Por tanto, si hoy día se critica que el afiliado tiene mucha dificultad para saber en qué FP estar o en qué multifondo estar, estamos agregando mucho más complejidad, porque ahora va a tener que elegir no solo la FP, sino AACP, con otro régimen de inversiones, con otras características. Esa se va a poder
meterla junto con el resto del 10% de la AFP, para poder sacarlo, ¿ya? Entonces, le estamos traspasando mucha responsabilidad al afiliado y le estamos haciendo mucho más complejo el sistema. Y una de las virtudes que tiene el sistema chileno, creo yo, una de las tantas virtudes que tiene, una es que es razonablemente sencillo, a pesar de lo cual se requiere mucho más educación. Y para cerrar, también refiero a un tema que comentó Rodrigo, que hay numerosos estudios e investigaciones en el mundo académico y por el lado práctico también, en que finalmente la educación financiera no necesariamente cambia las conductas de las personas desde el punto de vista del ahorro, ¿ya? Por lo tanto, hay que buscar otros mecanismos que lleven a la gente a ahorrar más, ¿ya? Eso no quiere decir que no haya que entregar educación financiera, estoy 100% de acuerdo, que debiera haber educación financiera, educación cívica, educación previsional, ¿ya? Pero no es suficiente, ¿ya? Y uno podrá gastarse millones y millones de dólares en educación financiera y no va a cambiar fuertemente las conductas de las personas, ¿ya? Por lo tanto, hay que establecer otros mecanismos y están ampliamente investigados en lo que es todo el mundo de la economía del comportamiento, que sí genera cambios conductuales muy importantes. Y como decía yo, para cerrar esta brecha que tenemos entre el 14% que esperamos llegar luego al 20% que queramos llegar, por esos mecanismos aprobados en el mundo que funcionan, y es algunas de las cosas que ocupa Inglaterra, que como comentaba Rodrigo, que ocupan en Estados Unidos, que ocupan en los países en Europa, para fomentar que haya más ahorro. Eso es fundamental, implementarlo, cosas que tampoco están incorporadas fuertemente en el proyecto. Rodrigo, ¿tú querías agregar? Yo quería agregar qué cosas faltan. Hay dos cosas que faltan que yo creo que no el sistema político no es capaz de absorberlas, y ya la subsecretaria dijo un poco que una no iba, y que son importantes y las quiero mencionar porque tenemos que abordarlas en algún momento. Pedro ya mencionó las lagunas, y lo otro es que en algún momento, no tan lejos, vamos a tener que aumentar la edad de jubilación. Y sin incentivos, no, vamos a tener que subirla nomás. Yo entiendo que el horno nos tapa pollos todavía, pero hay que empezar a prepararlo, ¿okay? Yo en cada de estas discusiones digo, eso es inescapable. ¿Qué cosas creo que sí van a estar en la discusión y que hoy día no están? Ya mencioné una mejor solución para la administración de este extra. Creo que tenemos que pensar, como decía Pedro, que va a aumentar. El 4 no es suficiente, y yo creo que aumentar ese 4 va a dar también posibilidades de ser creativo. Por ejemplo, de nuevo, Pedro hablaba de Inglaterra. Podría haber matching entre empleador y ahorro del trabajador. Entonces, esos extras no son 100% obligatorios, pero para el empleador es obligatorio ponerlo si es que el trabajador lo pone. Y así, ese aumento, ese 4, es insuficiente. Yo creo que el gobierno inteligentemente no partió de 5 para no cerrar la discusión, pero abre la puerta para más cosas. Y por último, hay una cosa que nos falta discutir más, que es la situación fiscal y si esto calza. Yo entiendo que esto no, para la subsecretaria no tiene, esto no es central, pero sin duda hay un tema fiscal en Chile y, claro, poner 3.500 millones encima no es llegar y no es tan al año, no es por una vez, es harta plata. Es como comparable a la reforma de educación al final. Pero sin reforma tributaria. Entonces hay algo que vigilar también. Al final del día, para también bajar un poco de expectativa respecto de las platas, esto va a ser muy gradual, y por lo tanto eso se va a encontrar con una tensión respecto de que avanzamos más rápido en el pilar solidario o en la clase media. ¿Okay? Y eso creo que va a ser una discusión política importante, de ponernos de acuerdo que el sistema de seguridad hoy día que tenemos no es suficiente para la gente, y la clase media no ha recibido ninguna mano de nadie. Quizás tiene que recibir una, pero con un cuidado enorme, porque eso es un germen para muchos gastos futuros, es un germen para ser súper populista, es un germen para que no ahorren. Entonces va a tener que ser una intervención como la que se está proponiendo, muy cuidadosa. En ese sentido, Rodrigo, te quería preguntar lo siguiente. Hay un experto danés que comentaba en una entrevista este fin de semana que el sistema chileno necesita o va a necesitar una nueva reforma tributaria. ¿Tú crees que, dado que es un tema en la reforma tributaria que todavía está en discusión, si va a haber o no va a haber reforma tributaria, si va a entrar la discusión al Congreso, se puede abrir ahí un espacio para que
dentro de las negociaciones que se vengan puede hacer aumentar también ahí algo para poder obtener recursos para esto. Yo trataría de dejar tranquilo la discusión tributaria por un tiempo, trataría de simplificar lo que se está proponiendo, probablemente acotarlo, compensarlo bien con plata. Yo no creo que la propuesta tributaria sea neutral y pararé ahí por un tiempo. Pero con la claridad de que hay que seguir pensando, porque nuestra carga tributaria no conversa con la demanda social de cosas que le queremos pedir al Estado. Y es bueno también, como decía al principio, hablar con la verdad. Sí, nuestra carga tributaria de 19, 20% y que subimos 2 puntos trastabillones. Bueno, estamos 5 o 6 puntos por debajo de lo que tenía, por ejemplo, Australia y Canadá, que no son Suecia, cuando tenían nuestro ingreso per cápita. ¿Ok? Entonces, esto va a volver, pero no podemos vivir en reforma tributaria. Lo discutiríamos en 5 años más de vuelta. María Eugenia. Es que conversando de esto de las edades, de los fondos, etcétera, me acabo de acordar que, y como aquí todos los que están tan interesados en los distintos países y las distintas modalidades que hay o la regulación, en el año pasado la Comisión de Usuarios, que todos los años lo hace, un trabajo de investigación, y esa investigación del año pasado que está en la página de la Comisión, www.comisiondeusuario.cl, se hizo un estudio no comparativo, sino que para tener la información de diferentes países, muchos que se han nombrado aquí, y para que veamos que realmente somos uno de los pocos países que hay distinción de edad entre hombre y mujer. Y las edades para pensionarse son más altas, y a veces las cotizaciones también. En consecuencia, si quieren más información, en la página está el informe y es bastante, digamos, servicial. María José, queríamos aprovechar, dado que todavía permaneces aquí, tienes que salir pronto, sí. Pero hay unas cosas que aquí se planteó, que planteó Rodrigo, por ejemplo, que a lo mejor puede haber posibilidad de negociar ese 4%, aumentarlo un poco más a 5%, y también se pudiera entregar más información respecto a cómo van a operar estas nuevas entidades que van a competir y que van a administrar este 4%. ¿Dónde están las claves del modelo de negocio que van a tener que tener esas entidades? A ver, lo primero con respecto al proyecto, una vez que ingresa el proyecto y manifestada la voluntad de diálogo, están los principios generales que nosotros como gobierno vamos a defender, pero claramente el proyecto se debe enriquecer en el Parlamento y se deben oír las distintas sensibilidades y las buenas ideas para perfeccionarlo, y por lo tanto decir de antemano que sí y que no significa que solamente me voy a seguir oyendo a mí misma, y eso no corresponde, pero está súper abierto el diálogo y esa es la señal que hemos querido dar hasta ahora. Con respecto a estas nuevas entidades que van a poder administrar este 4%, yo creo que aquí lo importante es tener claro cuál es el principio, porque todavía no sabemos quiénes van a ser estas entidades y no sabemos qué es lo que ellas van a proponer. Y eso es lo que es parte de esta apuesta, de que haya nuevas alternativas para los afiliados. Pero ¿cuáles son las reglas? Las reglas, en definitiva, lo primero es que va a haber un mismo marco regulatorio que tiene que ver con las administradoras del 10% y que solamente se van a poder distinguir o se van a poder diferenciar en ciertas cosas que van a estar expresamente establecidas. En todo lo que no se señale se siguen las mismas reglas que las administradoras. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia de lo que ocurre con las administradoras actualmente, en la cual existe un marco de inversión que ellas deben ajustarse, estas nuevas administradoras van a tener que proponer planes de inversión o van a tener que proponer vehículos de inversión. Y esos vehículos o esos planes de inversión son los que van a ser analizados por la Superintendencia de Pensiones y va a ser quien los va a aprobar. Por lo tanto, tú no vas a tener, o puede ser que entre ellas se copien, no lo sé, pero aquí la idea es que haya creatividad y que planteen nuevas o distintas alternativas, pero claramente reguladas por la Superintendencia. Aquí hay que entender cuál es el rol del gobierno. El rol del gobierno es regular, el rol del gobierno es fiscalizar, el rol del gobierno es asegurar de que el sistema funcione como corresponde y establecer las reglas del juego para que estos ahorros que son tan importantes se resguarden y cumplan con la finalidad
que es en definitiva el ahorro para pensión. Aquí no es de alguna manera coadministrar o establecer ciertas cosas, ¿ya? Es independiente de que el marco general sí lo vaya a hacer. Entonces, estos planes van a tener distintos horizontes, van a ser más flexibles, van a tener distintas lógicas porque van a responder a distintos intereses. Y ese es en el fondo un poco el marco y yo creo que es lo importante que quede claro. Bueno, quedan 20 minutos para que termine este seminario, este debate, y llegaron varias preguntas acá y queremos aprovechar de hacerlas ahora. María José, vienen varias preguntas para ti, María José, pero vamos a tratar de resumirlas acá. ¿En la reforma hay algún cambio de incentivo extra para el APB o para el APBC, que es el colectivo, digamos? Es para ti la pregunta, si hay alguno, porque aquí no se ha hablado todavía de del APB. Sí, no hemos entrado todavía en esta materia. Efectivamente hay algunas cosas en lo que es el APBC y no hemos entrado en esta primera parte en lo que es los beneficios al pilar solidario y los cambios en la cuenta de capitalización individual de cada una de las personas. Sí van a haber cambios, pero yo eso ahí prefiero todavía no referirme más en profundidad. También, María José, respecto del retiro del 50% del ahorro adicional después de la edad de jubilación, ¿estará afecto a impuestos? ¿Se podrá retirar por una sola vez? Y lo otro que preguntan es si considera el proyecto algún incentivo a las empresas que lo motive a incorporar como beneficio hacia los trabajadores la educación previsional. A ver, con respecto al tema de los retiros, van a estar grabados de impuestos en la medida en que corresponda que lo estén según los montos y según los ingresos de las personas. En segundo lugar, con respecto a cuándo se puede hacer, va a ser voluntario. Yo voy a poder retirarlo una vez al año para cada cumpleaños, voy a poder retirarlo al cabo de 3 años, de 4 años, y eso va a ser absolutamente voluntario por parte de las personas. En cuanto a incentivos en educación previsional para las empresas, no hay algún incentivo así específico en esta materia, pero claramente es algo muy positivo y ojalá que este tipo de materias también estuvieran dentro de las negociaciones colectivas y hubiesen otro tipo de materias también que se vieran en estas cosas. Para Pedro, una pregunta. ¿Se cobrará doble comisión por el 4% adicional si estoy en una AFP y dejo ese 4% en la misma AFP? Bueno, en una filial de la AFP, porque hemos visto que no puede ser la misma AFP. ¿Me cobrarán 2 veces? A ver, ese 4% adicional sí puede quedar en la misma AFP. Es una cuenta que tendría que tener algún tipo de marca porque es una plata que se puede disponibilizar y mover de forma distinta. Sí puede quedar en la misma AFP y tal como hemos dicho más de una vez, no se cobrará nada adicional por ese 4% en la medida que la plata quede en la AFP. Perfecto. Para la subsecretaria, ¿por qué si existe un movimiento no más AFP, este proyecto significa sí más AFP? A ver, efectivamente existe un movimiento no más AFP y que hay que entender que dentro del movimiento no más AFP existían distintas corrientes o distintas vertientes. Yo creo que lo más importante del movimiento no más AFP era queremos mejores pensiones. Eso era lo que la demanda de la gente quería y que veía a las AFP en algunos casos como un obstáculo para que se pudiese cumplir con ese objetivo. Lo que nosotros estamos recogiendo es esa demanda de mejores pensiones, de mejorar los montos de las pensiones, no solamente de las futuras pensiones, sino que también de las pensiones actuales. Y estamos entonces respondiendo a esa demanda que era la que nosotros creemos que era más significativa. Rodrigo, para ti una pregunta, dice, si no fuera porque hoy las AFP están desprestigiadas, ¿crees que lo mejor sería que el 4% lo administren las AFP? Si es que el 4% extra fuese el mismo portafolio o un portafolio parecido, creo que no veo una restricción económica muy fuerte. Pero yo tengo serias dudas de que no sea mejor poner los huevos en distintas canastas en términos de la lógica de ese portafolio. Para ponerlo súper simple. Por ejemplo, si uno está en una AFP, tiene que tener movilidad de sus fondos. Eso le pone una restricción muy importante a tener activos muy líquidos.
y hay una gran ganancia de tener activos y líquidos. Entonces, en otros países lo que se hace es que una parte al menos se congela en alguna parte por harto tiempo. ¿Quién administra esa cuestión? Si es estatal, si es privado, si es licitado, son varios, solo es uno. Es una cuestión distinta. Pero por lo mismo digo que pensemos un poquito más fuera de la caja respecto de para qué es ese 4, qué características tiene. Ahora, dicho todo eso, seamos realistas. El 4% hacia la AFP es políticamente un incendio en Chile. Y por lo tanto creo que es incluso mejor de pensar, ¿sabes qué? Eso no es solución. Incluso más, yo entiendo, como he leído la prensa hasta ahora, es que la AFP va a tener que hacer una filial. Ese es el truco, digamos, importante. Y por lo tanto es otra empresa la que va a administrar la plata, no una AFP. Y por lo tanto se cumple con este principio de que el 10 es de las AFP y otro, o de cualquiera que pueda hacer una AFP, no es de las AFP. Y el otro 4 es una industria distinta. Ahora, les voy a hacer una pregunta en general a todos, que es para ver, tras los anuncios de la reforma, hemos visto ya el mundo político tomando distintas posiciones, también un poco desde el desconocimiento, porque como no está el proyecto completamente liberado, a lo mejor hay muchos detalles que nadie conoce y hay mucha especulación en torno a lo que viene en ese proyecto. Pero ya hemos visto, por ejemplo, una democracia cristiana que está abierta a un gran pacto, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, adelantar el pilar solidario. También veíamos al PPD dispuesto a dialogar, pero planteando, eso sí, la división del proyecto. Pilar solidario versus el resto del proyecto, lo que incorpora, los otros elementos que incorpora. Hay un frente amplio que dice que este proyecto es pro FP y que tiene solo cambios cosméticos y que por lo tanto vemos que ahí va a ser bien complicado sentarse a negociar, porque significaría tener que sacrificar el sistema de FP y por lo tanto esta reforma eso no lo contiene de ninguna forma. Y además estamos aquí frente a un problema sensible, que es la creación de expectativas de mejores jubilaciones, pero que en régimen estarán probablemente en 9 o 10 años más, donde igual no se lograrán tasas de reemplazo tan altas, probablemente muchas décadas más. Entonces, ante eso, ¿cuáles creen ustedes que va a ser el principal problema o nudo político que va a enfrentar esta reforma? ¿Qué creen que va a tener que ceder el gobierno? ¿Y qué pedirá la oposición para llegar finalmente a un consenso? No sé quién quiere. Nadie quiere entregar las cartas. Yo puedo partir de... Primero, no represento a nadie acá, así que esto es como visión de analista de qué creo. Partamos diciendo que esta es como la... A mí me carga poner el juego de ajedrez como ejemplo de la política pública, pero pongámoslo como ejemplo. Entonces, una apertura, un gambito de dama del gobierno, y el otro responde en una cosa. Entonces falta mucho todavía de conversar, de sentarse, etcétera. Entonces esto de que nada, o se paran el proyecto o no me siento, también son aperturas de esta discusión. Yo creo que aquí hay varias líneas rojas que hay que reconocer de lado y lado. Algunas no son solucionables. Por ejemplo, con el Frente Amplio, creo yo. El Frente Amplio piensa que, como yo lo interpreto, que el sector privado no debería estar metido al final del día en la provisión de un bien público, un bien social como es la seguridad social. Y por lo tanto está en otra textura que es difícil conversar para el gobierno. Pero en el otro lado, cuando uno va ya juntando más al centro, a la centroizquierda en esto, la verdad es que las diferencias no son tan grandes ni tantas. Hay una, creo, que para el gobierno es muy compleja de traspasar, que es que la plata es del cotizante, punto. Como si los impuestos no existieran, y que, pero metámonos, esa es otra cosa, es otra discusión, ¿okay? Pero esa es una línea roja que hay que reconocerle al gobierno, y por lo tanto toda pedida de mezclar demasiado los fondos, subrayo demasiado los fondos, porque el esquema de seguro puede haber espacios de conversación, pero una cosa muy obvia, como lo que había en el proyecto de la presidenta Bachelet de traspasos, creo que no es tragable. Y esa es una línea y hay que decir, si uno, o sea, esa es una línea, no se puede traspasar. Las líneas rojas, a propósito, vienen de los juegos de estrategia, ¿no? De que si el otro ejército cruza la línea roja hay guerra. Entonces eso es, hay que respetar eso. Después creo yo que hay una línea política roja también de decir el rol de las AFP no puede aumentar.
que el proyecto, de nuevo, lo trata de solucionar, pero no tan bien. A la centroizquierda le gustaría, como se vio en el proyecto anterior, más rol del Estado. Pero capaz que hay un punto de encuentro, como dije antes. Ahí el tema, por ejemplo, del Banco Estado, si llegara a ingresar, ¿es negociable o es una alternativa? Yo creo que mucho más potente es que haya una estructura sin fines de lucro que arme, por ejemplo, una asociación gremial o un sindicato. Que el Estado haga Yo tengo una opinión bien como tajante que quiero dar, que yo creo que el Estado compitiendo con el sector privado en una industria es súper complicado. Para Banco Estado es bien difícil la vida, es bien en el límite. Y yo no replicaría eso en más cosas. Yo prefiero o es estatal o es privado y con sus reglas. Pero cuando se juntan, y esto es experiencia en el mundo, tienen que tener las mismas reglas. Entonces, por ejemplo, en el proyecto anterior que tenía lo estatal, siempre se decía, no, que compitan. Yo decía, bueno, imaginemos que hay una licitación y hay una FP estatal. Si la FP estatal se gana la licitación, un problema. Y si no se la gana, también un problema. Entonces, creo que es más sano tener reglas y estas cosas más bien separadas. Ahora, ¿qué otra cosa creo que va a ser central y una presión brutal? El gobierno abrió la compuerta de que esto se soluciona con plata fiscal. Cosa que yo al menos cuando fui ministro me evité a toda costa, porque tengo mucho miedo de esa solución. Yo creo que uno de los problemas que vamos a tener acá es una presión brutal por, como tú dijiste, adelantar beneficios, porque van a ser súper graduales, incrementar beneficios, quizás focalizar los distintos, que ya no es más plata o menos plata, pero que su solución típica es más plata, y por lo tanto eso va a ser un estrés constante en todo este proceso. El hecho ya de pedir separar pilar solidario del resto es eso. Es decir, bueno, póngame la plata al tiro y después conversamos. Entonces, esa compuerta creo que va a ser de las cosas más complejas de manejar políticamente hablando y sí, va a ser difícil los zapatos del ministro Larraín en esto, para estar en los zapatos. Pedro, perdón, tú. Bueno, ¿Cómo lo estás viendo desde la posición yo no soy mundo político, privado? No soy político ni analista político. O sea, mi rol es eminentemente técnico al respecto. Pero lo que sí me llama la atención es que estas consideraciones políticas, y teniendo claro que siempre va a haber una discusión política en esto, sea a costa de los afiliados y los pensionados. ¿Ya? Y que llevemos dilatando decisiones que estamos bastante de acuerdo, en que hay que aumentar la tasa de contribución, en que hay que fortalecer el pilar solidario. Cuánto menos, no voy a poner a discutir con un ex ministro de Hacienda. Entonces, pero esos acuerdos requieren urgencia y al estar discutiendo de la competencia, de que si la AFP, si un peso más para la AFP, un peso menos para la AFP, ya me para esto que va en directo beneficio a los afiliados, es lo que a uno le cuesta, a uno que no es político le cuesta comprender. ¿Ya? Y yo creo que un desafío país, ¿ya? Pensando en el bien de la sociedad chilena, debiéramos tomar ciertas medidas, ¿ya? Y dejemos ciertas discusiones para después. Yo sé que es difícil, a lo mejor medio iluso lo que estoy planteando yo, pero llevamos muchos años discutiendo este tema. Se sabe hace muchos años que el 10 es insuficiente. Se sabe hace muchos años que tenemos problemas de las lagunas, ¿ya? Y los problemas de densidad, ¿ya? Y seguimos sin avanzar. ¿Por qué? Porque discutimos el rol de la AFP o el rol de la AFP. Y eso yo lo encuentro tremendamente grave, no por uno, ¿ya? Sino por los grupos más vulnerables, la gente, el chileno común y corriente, el chileno en la calle, que ve cómo se dilata, y ahí María José mostraba cuánto aumentaría la pensión básica solidaria al día siguiente, al mes siguiente que se apruebe la ley, no sé qué plazo hará, pero inmediatamente, ¿ya? Y yo le preguntaría cuál es el impacto a esa persona que le dijéramos no va a estar recibiendo ese adicional el próximo mes, producto que están discutiendo si es la FP o no es la FP. Y eso es un tremendamente grave. Y eso se debiera avanzar porque necesitamos con urgencia, pensando en las personas chilenas. Yo creo que los afiliados y los pensionados chilenos no pueden seguir esperando. Pero Eugenia, tú coincides con eso, ¿no? ¿Coincides con Pedro de que esta discusión puede llevar la conversación a otro tema y no llegar con la respuesta en el minuto que se requiere? Es decir, yo soy más extremista todavía porque a mí me parece que un legislador
pertenece a ciertos grupos políticos con ciertas corrientes y debería eso hacerlo en su partido y mantenerse así con sus miembros del partido, pero cuando tiene que legislar debería dedicarse a buscar el objetivo que se persigue. Porque esto de empezar a discutir, lo que tiene que ver es como el caso de los usuarios. Lo importante en la comisión de usuarios son los usuarios, lo importante en la norma que se va a legislar y va a salir es para la aplicación de toda la comunidad. Y en consecuencia voy a hacer un parangón con los jueces antiguos que se ponían una toga y un birrete, era para que se sacaran su ropa, para que no se supiera ni su clase social, ni ninguna tendencia, sino que tenía que ser así y aplicar la ley. Y en consecuencia yo creo que esa sería más de salud mental, que cuando están discutiendo vean cuál es el objetivo perseguido con el proyecto y que se cumpliera eso. Y eso tendrían que entenderlo también todos los miembros del partido. Y eso es falta de educación, nuevamente, porque la culpa la tienen los electores. María José, ¿dónde ven ustedes como gobierno que van a estar los mayores nudos? A ver, de aquí discusión? con respecto a tu pregunta, claramente yo no me puedo abstraer porque yo estoy siendo parte de este debate. Yo soy libre, Nosotros como gobierno vemos con muy buenos ojos a aquellos grupos que ya han manifestado la voluntad de dialogar, que lo creemos muy positivo y creemos que esa es la forma en la cual uno tiene que enfrentar esto, independiente de que uno vaya planteando cuáles son sus diferencias. Con respecto a la posibilidad de dividir este proyecto, hay una dificultad práctica que no sé si se ha visualizado lo suficiente, pero si se aumentaran, por ejemplo, los beneficios del pilar solidario por la ley de presupuesto, cosa que ya el gobierno ha dicho que no, pero ¿cuál es la razón que está detrás? Es que quedan fuera los beneficios o los cambios más sustanciales que no se podrían incrementar por una ley de presupuesto. Yo la ley de presupuesto puedo aumentar o incrementar en un 10% la PBS, puedo aumentar en un 15% la APS, pero salvo que hiciera una glosa que es bastante inestable porque es por una sola vez y te tuviera que replicar, yo no podría hacer estas divisiones por segmento de edad. El beneficio clase media no se podría entregar y nuevamente entonces dejaríamos a la clase media para más adelante. Y además que, como yo traté de mostrar, muchas de las iniciativas están íntimamente relacionadas. El hecho de permitir postergar la edad de jubilación está relacionado solamente con un aumento en un bono, sino que también con la posibilidad de retirar fondos. Entonces, tratar el proyecto buscando formas en las cuales yo pueda aislar ciertas cosas, creemos que no es lo más correcto. El proyecto es una integralidad que, por cierto, se puede mejorar, por cierto, puede perfeccionarse y en eso estamos absolutamente abiertos, pero no se pueden aislar ciertos beneficios ahora sin considerar todo el resto de lo que hay que ver acá. Y vamos a tener una discusión que va a ser larga, ojalá que sea una discusión tal como plantea acá el resto de los panelistas, que sea que primando los principios, poniendo el interés de los afiliados por delante, y en la cual todos podamos tener la apertura y la madurez para poder buscar cuál es el mejor resultado para un sistema de pensiones que va a darle tranquilidad a todos los afiliados chilenos. Okay, muchas gracias María José, muchas gracias a todos. Lamentablemente ya llegó la hora en que tenemos que poner fin a la conversación. Ha sido un debate donde estamos viendo que han salido muchos temas que van a seguir discutiéndose. El gobierno ha comprometido por lo menos un año de discusión de la reforma, todo el año 2019, así que vamos a estar con este tema, está recién partiendo y probablemente todos estos rostros se van a repetir también en los próximos meses conversando. Así que muchas gracias a todos por participar y muchas gracias.